va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a comenzar con el licenciado Meotto. Fíjate vos cómo está relacionado la osteopatía con los dientes. Roberto Meotto. Es todo una suerte que la osteopatía se vaya difundiendo cada vez más, ¿no? Si bien hace 1800 y tantos que existe la osteopatía, que surgió en Estados Unidos, se fue difundiendo por el mundo, pero nosotros siempre estamos un poquito a la cola. De todas maneras, ya en Argentina hace aproximadamente unos 25 años que existe la osteopatía. Todavía no está muy difundida, pero ya tenemos osteópatas al acceso de bastante gente, digamos. Los dientes en mi profesión, no mucho, en realidad, porque yo no soy odontólogo, pero sí puedo recomendarle al paciente que vea a un odontólogo, que insista con un odontólogo, y si es posible, un odontólogo especializado en postura, porque muchas de las razones, muchas de las causas por las cuales un paciente tiene síntomas se debe a la boca, y no que tenga una carie o no tenga una carie, o que tenga una inflamación simplemente por el hecho de los dientes, sino la repercusión que tiene la alineación dentaria y las inflamaciones en el ámbito de la boca y de la mandíbula en el resto del cuerpo, ¿no? Dependiendo, como decíamos la vez pasada, cuanto más crónico sea el proceso, más tiempo hace que ese paciente tiene ese problema bucal, desde una carie maltratada, de una carie no tratada, desde una extracción, los huecos que existen que dejan las extracciones dentarias, prótesis mal adaptadas. Bueno, todo lo que puede traer un trastorno a nivel de la boca va a desencadenar un cambio postural que va a traer síntomas, y los síntomas van a ser cada vez más bajos cuanto más crónico sea el proceso. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrarnos con una presentación postural de este tipo, con un paciente que enseguida vamos a saber. Yo apenas veo a un paciente, le evalúo la altura de las caderas, los hombros y la cabeza, la inclinación de la cabeza, y ya sé si ese paciente tiene los síntomas a causa ¿de qué? En este caso, de un problema de ATM o de problemas dentarios, o del problema del sistema que se llama estomatognático, ¿no? Todo lo que es la boca, la garganta, los dientes, la mandíbula, la lengua. Cualquier elemento que desequilibre la lengua, por ejemplo, cuando falta un diente, la lengua al tragar, al deglutir, se va a meter en el hueco que deja ese diente faltante, y de esa manera va a empezar a haber una disfunción lingual, que la lengua es un músculo, está formada por músculos, y eso va a traer trastornos que se van a repercutir a nivel orofacial, en la boca, mandíbula y zona de masticatoria, y directamente a la zona cervical. Entonces el paciente lo primero que va a tener son síntomas o a nivel de las ATM, las articulaciones temporomandibulares, o a nivel del sistema cráneo-cervical, que le va a dar síntomas de cervicalgias, mareos, vértigos, dolores en los oídos y cefaleas. Todo debido a un problema dentario u oclusal. Mujeres argentinas, mujeres que hacen. La concejala Fernández Gigliani del Partido del Progreso Social tuvo una iniciativa extraordinaria. Ella te la va a contar sobre los terrenos que están en Puerto Norte. ¿Viste dónde estaban los búnker? Bueno, escúchala, porque si te lo cuento no tiene sentido. Mujeres argentinas, mujeres que hacen, y este es el tema de Fernández Gigliani. Presentamos la semana pasada un proyecto para que las 58 hectáreas de Puerto Norte que pertenecen a la DIF, que es la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, es decir, que pertenecen esas 58 hectáreas de Puerto Norte al Estado Nacional, en las tratativas que está llevando adelante el municipio con la DIF, se contemple la posibilidad de afectar un porcentaje de esas 58 hectáreas al programa Procrear, es decir, para poder resolver la situación de muchas familias que hoy no pueden acceder a terrenos. La situación que hoy se está viviendo es que de 13.000 trámites iniciados por el Procrear en todo lo que es la región Rosario, 8.000 familias no han podido concretar dicho trámite en virtud de que no pueden acceder a terrenos. Entonces, nos parece que esta decisión es positiva por dos cosas. Primero, porque las viviendas del Procrear son viviendas que son efectivamente habitadas, y no como sucede en Puerto Norte, en donde muchas de las construcciones que se han realizado de manera especulativa, es decir,
que no han resuelto la situación habitacional de nadie. Y por otro lado, y esto tiene que ver con una cuestión ideológica, Puerto Norte ha sido el emblema de las torres de alta gama y además de que solamente personas con alto poder adquisitivo pueden adquirir a comprar algún terreno o alguna vivienda en Puerto Norte. Entonces nos parece interesante también poder pensar que la clase media trabajadora, la clase media que vive de su trabajo, ¿por qué no pueda acceder a una vivienda en Puerto Norte? Nuova Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Hay una línea que une lo que sos y lo que podés ser. Aprovecha todo tu potencial con los múltiples beneficios de Spiruline en una vida equilibrada y saludable. El Día del Trabajo es un avance de la civilización. Es netamente un día de los trabajadores. Es un día para pensar y seguir trabajando en cambiar esta Argentina. Este 1 de mayo tiene que ir el reclamo nuestro, que queremos vivir en una sociedad más segura y más justa para todo el mundo. Creo que los trabajadores en este 1 de mayo tenemos que dar una batalla para concientizar a la sociedad que el valor fundamental de una sociedad es el trabajo. El trabajo cura todo. Fue la primer odontóloga que trajo el láser a la ciudad de Rosario. Interesantísimo el tema, ¿sí? Bueno, ella va a hablar de eso y de los tratamientos. La doctora Alicia. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar. En este caso, este micro, vamos a ver cómo actúa y cómo podemos hacer aperturas en lo que es tejido duro, tejido dentario, con el láser, ya sea para una pequeña caries de cuello, por ejemplo, debajo de la encía, o casos en donde son cavidades más grandes. El láser permite discernir sin dolor, esto es lo importante y lo recalco, por el famoso miedo que tiene la gente a sufrir. El ruido de la turbina ya de por sí les produce ataques de pánico, los chicos no quieren ni sentarse en un sillón, y lo que es la sensación de la rotación del elemento, de la fresa, de lo que es una turbina, le hace un efecto muy desagradable, inclusive por el frío que transmite a la pulpa dentaria. Diferencia marcada: el láser no genera ni frío ni calor, simplemente actúa la luz. Vemos cómo la acción del láser, porque fíjense que no lo toca el diente, no llega a tocarlo. En un caso de un borde incisal con caries desgastado por un bruxismo, una rotura, un golpe, simplemente lo que se hace es grabar el borde del diente, la parte donde está o la caries o deteriorado. Fíjense que va quedando absolutamente blanco el tejido, lavado, expuesto, para después, finalmente, una vez terminado lo que es, digamos, ese socavado de la parte cariada, en este caso hay caries, en este caso el bruxismo lo ha desgastado y lo ha roto, es simplemente rellenarlo con un material de obturación. Pero no hace falta colocar ni siquiera anestesia. ¿Por qué? Porque como no está tocando al tejido, que este tejido que tenemos en la capa profunda es la dentina, y la dentina es un tejido que duele, porque tiene terminaciones nerviosas. El diente tiene el esmalte, que es como un vidrio muy grueso. Por debajo del esmalte tenemos la dentina, que es la que se expone cuando se produce una caries o una rotura. Allí es donde los gérmenes, por acción de los ácidos que producen, generan muy fácilmente una cavidad de caries. Ahí es cuando se pone marrón y la persona se da cuenta porque siente frío, dolor al frío o al calor. Ahí ven la caries, vemos nuevamente lo que es la cavidad, como inmediatamente, inclusive por acción de un chorro de agua, el agua va lavando, va haciendo una acción detersiva, va eliminando todo lo que es el borde de desgaste del diente, y posteriormente se obtura simplemente como cualquier obturación.
O sea, gran ventaja, no dolor, paramos el miedo y simplemente saca del tejido lo que está cariado. Si el odontólogo no tiene experiencia o se pasa de lo que es el límite de esa caries, el láser lo determina. ¿Qué tema lo va a tratar el doctor Giraldo Motura? Que sé que lo seguís permanentemente en El Valor de Vivir. Es un tema muy, muy serio, ¿no? Y para los familiares que tienen este problema, es bueno que lo escuchen. Esquizofrenia y el doctor Giraldo Motura. La esquizofrenia es un tipo de problemas muy serios. Son trastornos mentales crónicos y graves que alteran la percepción de la realidad. La persona con esquizofrenia no se ubica en la realidad. Determina una disfunción social, es decir, que socialmente son inadaptables. Hay muchos, el 1% de la población. Se calcula de 52 a 55 millones en el mundo de esquizofrénicos, ¿no es cierto? Ellos viven de 10 a 12 años menos debido a los trastornos que ellos mismos se originan. Y el índice de suicidio mínimo es del 10%. Es una enfermedad, es un término ese. Morel, un psiquiatra francés, lo decía la demencia precoz. Sí, porque la demencia del anciano, pero hay gente que no es anciana, puede ser jovencito. En 1908 fue Bleuler, un suizo, que estableció que eran las personas que tenían asociaciones laxas, las 4A le llamó asociaciones laxas, es decir, que no unían los acontecimientos de la vida. Autismo, se refugiaban en ellos mismos. Tenían una ambivalencia, estaban a veces dividiéndose, y también una afectividad aplanada. La Organización Mundial de la Salud reconoce en realidad 7 subtipos. Ahora, nosotros en la cátedra reconocíamos 4 y reconocíamos uno más, actualmente se añadió, que es el residual. Le voy a explicar. Hay un tipo de esquizofrenia suave, es el no tan demente, el medio loquito, pero que es sociable, pues, la esquizofrenia simple. Hay una residual que es cuando se han curado y quedan algunos síntomas. Después está el hebefrénico. El hebefrénico es el que tiene una actitud infantil ante la vida. Es decir, un hombre grande se pone a lo mejor a jugar a la bolita. El Don Fulgencio, ¿no es cierto? Que fue un personaje que a lo mejor usted lo vio, lo conoció. Bueno, ese individuo y actúa como una criatura, es decir, como que no tuviera experiencia. Mujeres grandes que cometen cosas infantiles, ¿no es cierto? Claro, ese es el hebefrénico, porque hebe en griego quiere decir joven. Y mente joven quiere decir, pero separada de la realidad, un caso de locura. Está el catatónico. El catatónico es el que, como cuando de chicos jugábamos a la estatua, quedábamos en una postura así o así. Ese queda días enteros, horas enteras en una postura. Ese es el catatónico. Y está el esquizofrénico más interesante, que es el paranoide, es decir, el que tiene esos delirios de grandeza. Tienen una seguridad, sobre todo lo que tiene el paranoico, una gran seguridad. Él es dueño de la verdad, y como la gente es débil, la mayoría sigue al individuo así. Esa es la verdad. Ahora, es muy hereditario, ¿no es cierto? Y los negativos serían cuando entran en mutismo, que no hablan, en autismo, que se refugian en sí mismos y no hablan con nadie. El solipsismo, solo yo mismo, ¿no es cierto?, significa. Esos son los síntomas negativos, ¿no es cierto?, de esto. Se ha estudiado, parece ser en relación con un intermediario químico que se llama dopamina, ¿no es cierto? Le vuelvo a repetir que en los lóbulos frontal y parietal sería en la zona de von Wernicke y de Broca, es donde estarían los centros que se alterarían y había deficiencia de neurona. Es decir, que hay un sustrato anatomopatológico que puede explicar esto, ¿no es cierto? El mecanismo de la serotonina, bajaría la serotonina. Por eso a mí me gusta recetarle la levoglutamina, porque es un aminoácido que favorece la producción de serotonina.
El último estudio que he leído, que hace del principio del año pasado, era el de los japoneses, que hablaron de los transposones. Dice que hay, cuando se está formando el individuo, son genes saltarines, que saltan de un lado y equivocan el ritmo, y ahí se produce esto. Algo que puede llevar a la esquizofrenia, la cocaína, las anfetaminas, la marihuana, de la cual hasta se ha legalizado en algunos lugares, el cannabis índica, y usted ve que la cultura hippie, ¿no es cierto? Todo ese desorden, escribir, toda esa desorganización, es típica, ¿no es cierto?, del esquizofrénico. Para si miramos 10, 15 años... Los que hemos trabajado en institutos psiquiátricos hemos visto perfectamente cómo, ¿no es cierto?, ese desorden, ese dibujar una persona cabeza chica, los pies grandes u otras cosas, ¿no es cierto?, es la visión que tiene la persona que consume el cannabis. Yo viví la época en que se le hacía electroshock. El electroshock era terrible. Era equivalente al pozo de víbora de la antigüedad. En la antigüedad lo bajaron a un pozo lleno de víboras para que el tipo, a ver si viéndose ante ese peligro, ¿no es cierto?, reaccionara. Bueno, el electroshock se le ponía y tenía las convulsiones, ¿verdad? También se usó, eso ya no se usa más, por suerte. Yo viví la época, me negué a hacerlo a los pacientes, porque lo consideraban una barbaridad. Era un garrotazo, un tiro al aire, no era otra cosa, porque no había un fundamento tampoco para eso. Lo que se usa actualmente es la clozapina, la risperidona y la olanzapina, que logran remisiones, no digamos una curación, pero son adaptables, por lo menos sacarlos del hospicio, del manicomio, poderlos llevar a la casa. Ahora, por favor, los que estén usando ese tipo de droga, vean las contras, tiene muchas contras, y vigilen las pruebas hepáticas, la glucemia, y vigilen los lípidos, es decir, colesterol y todo, porque provoca alteraciones hepáticas y puede provocar, en estos casos, la glucemia, tanto subidas como bajadas, ¿no es cierto? La acupuntura me ha dado resultados, la cefálica. La cefálica, ¿no es cierto? Por ejemplo, se puede hacer con esta agujita, ¿no es cierto? Vienen de China así, ¿no es cierto? Ya preparada, y se le da al paciente, él se la lleva. Hay un punto acá en la parte alta de la cabeza, el 20 vaso gobernador, que es extraordinario. De la mansa loco, diría. Claro. Hay otro acá, el Inintran, también, que me da muy buen resultado. Ahora en la homeopatía, el Gelsemium da buen resultado, ¿no es cierto? El Iosiamo, la cofea, el natromuriático, el lachesi, sobre todo cuando son mujeres, ¿no es cierto? Porque en las mujeres, a veces la recuperación es más rápida en las mujeres, porque el tema de la destrucción de la dopamina por los estrógenos es menor. Por eso cuando entran en menopausia a veces se acrecienta el tema. Constelaciones familiares. El tema de hoy de Alina Marinelli es la droga. Ahora, ¿qué pasa en ese entorno familiar? ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿Y de qué manera Constelaciones Familiares te puede ayudar? Alina Marinelli. Bueno, mira, desde la mirada de Constelaciones Familiares, en realidad lo que existen son hechos. O sea, y la adicción está causada por un hecho también. Pero lo más acá, lo que teníamos que mirar de alguna manera es que si nuestro hijo está teniendo una situación de este tipo, es qué pasa con nosotros los papás, que algo de alguna manera no hemos sanado, y entonces nuestro hijo está mirando, podría ser la comida, podría ser la droga, podría ser cualquier adicción, que está buscando el reemplazo justamente de la contención familiar. Eso tiene que ver, pero en esta mirada integradora, o sea, lo que nosotros vamos a tratar de buscar en una constelación, que sería de este tema, es buscar aquello que fue excluido para que vuelva a pertenecer y que forme parte. Y en la medida que esto va a formar parte, nosotros vamos a poder acompañar a nuestro hijo en la sanación, porque
no solamente es constelar, sino que también tenemos que acompañarlo. Si es, por ejemplo, un menor, bueno, nos corresponde a los papás. Si el hijo es mayor, bueno, él también puede participar del taller, y lo que le resultaría más fácil poder integrar esto que le está pasando. Y sobre todo acompañarlo amorosamente en la sanación, porque de alguna manera lo que le faltó a él fue este acompañamiento, pero que también como padres muchas veces no nos podemos dar cuenta. O sea, nuestro hijo nos está mostrando un síntoma de algo que está pasando en nuestra familia. Y también por eso le tenemos que agradecer, ¿no? Porque él está tomando a algo del sistema que no fue integrado, y bueno, a partir de esta mirada en constelaciones podemos integrar eso que estaba separado para que vuelva a estar unido, y entonces podemos retomar desde este lugar nuevamente un camino hacia la paz, fundamentalmente la paz en la familia. Gracias. Conocer las leyes del propio actuar. ¿Qué tema, qué título para este tema que va a desarrollar Adriana Torres y Memoria Celular? En este micro me gustaría comenzar con una frase de Rudolf Steiner que dice: conocer las leyes del propio actuar equivale a ser consciente de la propia libertad. Conocer las leyes del propio actuar. Y creo que en estos tiempos en donde vale la pena que nos pongamos a pensar cómo estamos actuando como sociedad, cómo estamos actuando, de qué lado nos ponemos. Y pareciera ser que vivimos siempre en antagonismo, el bien y el mal, el bueno y el malo. Y es verdad que este es un poco el paradigma bajo el cual todos nos estamos moviendo y donde los seres humanos estamos siempre anclados. Y yo creo que está bueno poder salir un poquitito y mirar todo, el bueno y el malo, el yin y el yang, el bien y el mal, y poder mirarlos desde un todo, desde un todo. Creo que todos somos reflejos de todos, los buenos de los malos y los malos de los buenos, si es que existe el bueno y el malo. Entonces, conocer las leyes de nuestro propio actuar significaría que podamos empezar a tomar conciencia de cuáles son qué hacemos cuando actuamos, qué consecuencias traen nuestros accionares. Entonces, muchas veces encontramos, y esto lo veo mucho en el consultorio, cuando las personas llegan o con la soberbia y el orgullo de, bueno, yo soy así, ya está, o la otra, soy culpable de todo lo que pasa. Y son también situaciones en donde nos ponen, uno la culpa es de todos y el otro es culpable de todo. Entonces vivimos estos antagonismos. Yo los invito a reflexionar, a trabajar y a poder ser dueños de nuestro propio ser, a poder ser dueños de nuestras propias emociones. Y sí, creo que es muy importante revisar las consecuencias, y si nos estamos dando cuenta que nuestro accionar no es bueno y podemos llevar al consciente, esto es un buen momento para comenzar la terapéutica de memoria celular. Memoria celular va a llegar a buscar la raíz de esas situaciones traumáticas. ¿Para qué? Para vivir mejor. Gracias. Fuimos al centro Sin Toxina y ahí lo vimos a Claudio Spadano, ¿sí? Hoy nos va a hablar sobre auriculoterapia, la columna. Y si tenés dolores de columna, bueno, escúchalo, anda al centro Sin Toxina, que te doy a Claudio, y vas a ver lo bien que te vas a sentir. Es un microsistema donde se puede trabajar distintas patologías. Hoy el tema que nos ocuparía es el tema de columna, todo lo que sea patología de columna, desde el cuello hasta el coxis. A ver, vos me podés ir mostrando la oreja y el hombre que está ahí. Bueno, esto es una columna, desde el cuello, columna cervical, hasta el coxis, sí, pasando por todas las distintas vértebras que son las que van teniendo sus funciones según la
la ocupación, ¿no? Bueno, nosotros en la columna podemos tratar dolores crónicos, dolores agudos. ¿Y en la oreja dónde está la columna? Y la columna está representada en el hélix y en el antehélix, según el punto doloroso y el diagnóstico, porque aparte de hacer el tratamiento también nos sirve para hacer el diagnóstico. La oreja nos da el diagnóstico. ¿Y a través de qué? ¿Cómo? De la palpación, de ver el color de la oreja, y usamos un aparato que mide la polaridad eléctrica de la oreja y nos dice qué puntos trabajar y qué puntos darle más intensidad o menos intensidad. ¿Qué color? Y porque sí, en medicina china, por ejemplo, la humedad marca, es una tendencia a tener tumores, entonces la humedad en la oreja se representa de una determinada coloración, que no la vamos a dar porque si no, estaríamos todo el mundo. Pero uno, si bien no es un diagnóstico citológico, es un diagnóstico que nos daría para ver y para decirle al paciente que no pierda tiempo, que vaya al médico, que se estudie. Y ese cambio de coloración, de pigmentación en la piel de la oreja, nos estaría diciendo la localización de cierta patología. No siempre es algo tumoral, ¿no? Falla de un órgano, de vesícula, de riñones, de vejiga, distintos tipos de patologías. ¿Y cuando palpás vas viendo la problemática? Cuando se palpa la oreja, sí, tenemos un palpador que vamos tocando los puntos que uno ya sabe, la localización del punto y del órgano. Entonces el paciente dice, duele más, duele menos, y uno va haciendo todo un mapa de un diagnóstico a qué puntos trabajar. Qué bárbaro. Y ahí tenés abdomen, tórax. Nosotros con la oreja podemos sedar, podemos tonificar, podemos abandonar hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo. ¿De qué manera? Y bueno, ¿de qué manera? El paciente que fuma por algo, no es porque le gusta el hábito de cigarrillo. Entonces lo que uno trata es el tema central. La ansiedad. En la obesidad, claro, exactamente. Entonces uno no es que va a tratar, como ya hemos dicho en el programa anterior, no vamos a tratar el tumor, vamos a tratar al paciente. Cuando vos al paciente lo sedás, lo pones en eje, lo pones en sincronía con el universo, va a dejar la droga, va a dejar de fumar, pero tranquilo, no es que de un día para otro dejó de fumar y hace abstinencia y al año vuelve a fumar. Ahora, ¿qué tratamos usás? la causa. Claro. ¿Qué usás? ¿Las agujas? No, nosotros hacemos un método indoloro, no siente nada el paciente. Es un estimulador eléctrico a muy baja intensidad, que el paciente puede sentir un cosquilleo, únicamente. No usamos aguja en la oreja. Hay una línea que une lo que sos y lo que podés ser. Aprovecha todo tu potencial con los múltiples beneficios de Spiruline en una vida equilibrada y saludable. El Día del Trabajo es un avance de la civilización. Es netamente un día de los trabajadores. Es un día para pensar y seguir trabajando en cambiar esta Argentina. Este 1 de mayo tiene que ir el reclamo nuestro, que queremos vivir en una sociedad más segura y más justa para todo el mundo. Creo que los trabajadores en este 1 de mayo tenemos que dar una batalla para concientizar a la sociedad que el valor fundamental de una sociedad es el trabajo. El trabajo cura todo. Viste que hay una cultura del sufrimiento, ¿sí? Que la arrastramos de nuestros familiares. Es como que si no hay sufrimiento no es vida, ¿sí? Bueno, Gustavo Manzanelli va a hablar de ese sufrimiento y cómo lo podemos liberar. El sufrimiento es parte de la vida. El aprendizaje tiene mucho que ver con esto, con el sufrir. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es justamente dejar algo atrás y poder tomar algo que tiene que ver con lo nuevo, con lo que me posibilita a mí incorporar para adquirir destreza, habilidad, para poder obtener lo que quiero obtener. Entonces el aprendizaje trae una instancia de estiramiento. Ahora, muchas veces sufrimos en este proceso de aprendizaje, en las situaciones de la vida, por las mismas interpretaciones que tenemos de los hechos, las interpretaciones que a veces hacen que yo termine pensando que esta historia va a terminar de una manera u otra, y eso me pone a mí en un espacio de sufrimiento donde yo estoy vivenciando un hecho concreto, puntual, que tal vez es un hecho familiar,
Pero vos fíjate qué interesante esto, porque no todas las personas de la misma familia terminan pensando, sintiendo y actuando de la misma manera. Entonces, el espacio del sufrimiento es ese espacio entre mi persona y el hecho. Hay una distancia entre mi persona y el hecho que hace que yo sufra de una determinada manera. Esa determinada manera no habla más que de mí manera de ser, de mi manera de pensar, de mi manera de concebir el mundo y las situaciones en las cuales estamos viviendo. Si pudiéramos pensar, ¿qué es lo que me hace sufrir? Esta situación puntual que estoy viviendo, esta instancia que quiero alcanzar, esto que todavía no he podido resolver, o la interpretación que se me dispara a mí de ese hecho, tal vez que no voy a poder, que nunca lo voy a lograr, que esto no es para mí, que hay otras personas que son más hábiles que yo, por eso que lo pueden obtener y sostener en el tiempo. Todas esas conversaciones que se me disparan a mí en mi mente hacen que yo me posicione ante ese hecho de una manera u otra, y eso determina muchas veces el poder alcanzarlo o no. Y uno dice, qué mala suerte que tengo. A veces no se trata de mala suerte, a veces se trata de cómo nosotros nos posicionamos ante aquellos desafíos o problemas. Bueno, todas las voces, todas. Hoy va a hablar Antonio Ratner, sí, que es el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, en un tema que conmovió a la opinión pública, el tema inseguridad y la enfermera que salía de su trabajo del Vileda y fue atacada. Antonio Ratner. Todas las voces, todas las manos, todas. Bueno, estamos aquí en el Hospital de Niños, una vez más, lamentando otro hecho de inseguridad. Tiene que ver con el ataque de dos personas que se desplazaban en una moto con un personal de enfermería del Hospital de Niños. Y bueno, la gente dijo basta a este tipo de agresiones, ya se ha aportado el esfuerzo, se aportó lo necesario para modificar esta situación y no conseguimos revertir esta situación de inseguridad. Por eso la movilización, por eso el espacio para la protesta. Queremos llegar a todos los rosarinos no solamente para proteger al empleado municipal, sino a todos los trabajadores que son víctimas de una agresión. Soy personal del hospital, delegada de enfermería. Tuvimos que tomar esta medida por la cantidad de inseguridad que tenemos. Lo último fue una compañera que para robarle el auto la apuntaron con un revólver y que gracias a Dios no salió el disparo. Pero como estos hechos es continuamente, a toda hora del día y en todo momento. Médicos, enfermeros, mucama, personal que viene a atenderse, estamos todos expuestos y ya no tenemos respuesta, tuvimos que tomar estas medidas. ¿Cuántos pacientes van deambulando por todos lados por sus dolores y no saben lo que tiene? ¿Sí? Es una enfermedad que todavía se sigue investigando, pero desde la medicina ayurvédica, el doctor Chesta te explica qué es, cómo lo podés tratar. Fibromialgia. Carlos Chesta. Bueno, la fibromialgia es un trastorno en el que la persona tiene o sufre muchos dolores en puntos específicos, y desde el punto de vista de la Ayurveda es un problema relacionado con exceso de toxinas. También se lo asocia en la medicina clásica con la depresión. De hecho, se trata a veces con antidepresivos y como un trastorno del sistema muscular, pero la persona sufre dolores muy fuertes. Desde el punto de vista de la Ayurveda, el enfoque es un poco distinto. Si bien el nombre se puede utilizar, en la Ayurveda se utiliza otro nombre, que es un problema del músculo, tiene un nombre distinto, problema del músculo, para traducirlo, relacionado con toxinas, un músculo intoxicado, que tiene que ver en la Ayurveda siempre la relación del cuerpo físico se la hace con el aparato psíquico. Entonces siempre hay emociones que uno tiene que acompañan al cuadro. Entonces sí, y se lo asocia también con la depresión. Pero no es ni una cosa ni la otra, es como un cuadro que engloba las dos partes. Entonces el tratamiento tiene que ser de las dos partes. Generalmente el tratamiento se hace en base a aceites, a desintoxicar el aparato digestivo, que el cuerpo funcione bien, y a tratar también cuestiones psíquicas que se acompañan al cuadro. Por eso en la Ayurveda lo que se utiliza más que medicamentos son masajes con hierbas, con aceites, con hierbas, técnicas de vapor,
que generan en el músculo que se afloje, se relaje y se desintoxique. ¿Y hay lugares específicos? Sí, hay personas que tienen dolores en la parte del trapecio, donde se toca el trapecio entre la mitad del hombro y el cuello, acá más o menos, y hay dolores muy fuertes, pero lo característico es que la persona siente dolores en casi gran parte del cuerpo y dolores al moverse. Ahí yo he tenido pacientes que entraban y no podían ni caminar. No me digas. Sí. Sí, es un cuadro dramático. ¿Cómo? En la cara, en los músculos. Sí, hay punto específico, también puede ser acá en el antebrazo, en la espalda, en el dorso de la espalda, en los muslos, bueno, o sea, porque lo que uno trata es el cuadro en general. Pero hay personas que llegan, lo que pasa es que depende del nivel, ¿no? Uno puede ver al paciente cuando va comenzando, hasta cuando va terminando o cuando el cuadro está muy florido, y el tratamiento por supuesto es distinto, siempre es mucho más fácil cuando uno empieza que cuando está en etapas avanzadas. Pero puede llevar un poco más de tiempo, pero sí se puede curar. ¿Cualquier persona lo puede tener de distintas Generalmente los cuadros se relacionan con mucho estrés, muchas tensiones, dificultades para expresar todo lo que a uno le pasa, porque tiene tanto un componente o una faceta psíquica como una faceta física. Generalmente como uno lo ve desde lo físico, lo toma como eso, pero tiene un componente psíquico importante. Y siempre relacionado con mucho estrés crónico, mucha tensión, muchas angustias, mal manejadas. ¿Viste esas historias que quedan ahí como dando? Sí, ese sería el componente psíquico. El componente físico es esto del dolor y la tensión muscular que a veces se vuelve intolerante. ¿Y la acupuntura también ayuda? La acupuntura ayuda mucho, sí. Así que acupuntura, ayurveda y... La ayurveda es un sistema que se basa en entender que los procesos físicos no son solo físicos, sino también psíquicos. Y después lo que vos puedas utilizar es, digamos, todo lo que te ayude sirve. Siempre hablamos con Hugo Bonito de las cartas natales, que a veces uno le resta importancia, a veces por ignorancia, porque, bueno, uno no puede estar en todas, pero cómo te ayuda a vos, a tu familia, a tus hijos, a aclarar un poco el panorama y aparte guiar a todo tu entorno. Hugo Bonito. Mira, el consultante que generalmente viene, podemos decir que en un porcentaje más alto viene la mamá de ese chico que tiene que definir qué va a estudiar o qué carrera va a seguir a nivel terciario. La astrología como herramienta desde el punto de vista vocacional es bastante buena, pero es un poco como que se hace un poco más responsable, sobre todo la mamá y no tanto el papá, de poder orientar al hijo por medio de astrología. Pero esto es una seguidilla de sucesos, ¿no? Porque de pronto la gente descubre de qué se trata. Entonces una persona viene a lo mejor porque necesita vender la casa y se desea mudarse y quiere matar la ansiedad y de pronto quiere saber qué posibilidades tiene. Cuando viene descubre que la astrología como herramienta de autoconocimiento y de vocación es muy buena, entonces eso le sugiere que podríamos hacerle una carta a mi hijo. O sea, es como que hay una gran desinformación al respecto, pero bueno, como muchas cosas, ¿no? O sea, como muchas cosas que ocurren y que de pronto llegan a tu vida y de ahí en más se utilizan. Fíjate que una de las terapias que se está utilizando hoy, que lo utilizan muchos psicólogos y otras personas que están dentro de terapias humanísticas, es la biodescodificación. Y se hace, muchos son también psicólogos, pero también utilizan como herramienta la astrología. Y el punto real es que cuando nosotros llegamos a conocernos, de lo cual la gente se cree conocer, o sea, uno cree tener una noción de lo que realmente somos, y yo te puedo asegurar que a veces estamos bastante lejos de lo que creemos ser o parecer, como si la realidad fuese otra, y esa evaluación o ese criterio que tenemos de nosotros mismos es lo que medianamente nos han impuesto
o nos dicen nuestros padres lo que somos, nuestros amigos, la sociedad, los clientes. Pero la astrología te acerca muchísimo más como elemento de autoconocimiento, tanto sea para los potenciales, que a veces incluso hasta desconocemos, como para las limitaciones que también desconocemos, ¿no? Entonces yo digo que el gran problema de los seres humanos, gran parte de los problemas, es no reconocerte, no saber lo que realmente sos. Miren, si todo el mundo tuviera, un ratito de tiempo para hacerse una terapia colónica, también acá hay mucha ignorancia, porque uno dice terapia colónica y se piensa que es una enemita nomás. No, es algo tan profundo, hace tanto bien y es algo tan natural que se los recomiendo. Pero los temas médicos lo va a hablar hoy el doctor Esteves y la terapia colónica. En la Argentina ya hay más de 100, yo calculo que cerca de 200 lugares en todo el país donde se está haciendo hidroterapia de colon. Aquí en Rosario creo que somos los únicos, o por lo menos lo que yo conozca, ¿no es cierto? Pero en otros países, Colombia, España y en muchos otros lugares, hay una hidroterapia de colon en cada barrio de cada ciudad, o incluso muchos lugares donde hay una en cada manzana. Y esto es porque está muy bien difundido los inmensos beneficios que tiene una desintoxicación tan rápida, tan notoria, que cualquier persona puede comprobar perfectamente cómo se siente, pero muchísimo mejor, sacándose como una mochila de encima, con la cantidad de kilos que se pierden, no solamente por la materia fecal que se elimina, sino porque esos litros de agua que van entrando, que son cerca de 15, 20 o a veces un poco más de litros de agua que van entrando al intestino, entrando y a la vez saliendo, por esto es que no trae ningún dolor, ninguna molestia, y es mucho más placentero que las viejas enemas que se conocían antes. No tiene nada que ver. Tomaba a veces casi como si fuera un castigo, casi como algo que fuese que los perseguían para hacerlo. En cambio, esto es algo que es tan placentero, limpiarse, liberarse de todas esas toxinas que de años y años se vienen acumulando. Con quien yo me formé, por ejemplo, en esto, quien a mí me vendió la hidroterapia de colon, y que, o sea, los dos gabinetes que tenemos, me los vendió él y me dio la capacitación como para esto, que falleció hace poco tiempo. Él tenía en el Chaco también más de 70, instaló en todo el país, pero era chaqueño, y en el Chaco, en oportunidad de hacer una hidroterapia de colon, una señora de 68 años le dijo, vio en la pantalla de televisión, porque por un circuito cerrado se va viendo con una camarita que filma el caño transparente por donde va saliendo todo lo que tiene que salir. Vio una semilla que quedó ahí justo enfrente de la cámara, de una fruta muy característica de allá del Chaco. Y le dice, ¿estuviste comiendo esa fruta? Le dice, no, yo la comí cuando tenía 8 años, o sea, hace 60 años que tenía esa semilla en su intestino, y así como eso queda durante tantos años, también quedan las emociones, y eso es lo característico de nuestro sistema. La hidroterapia de colon Yedal, a diferencia de cualquier otra hidroterapia de colon, porque esta técnica la hemos creado nosotros, incluye una meditación guiada a través de un CD que va escuchando la persona, que la grabamos entre mi señora Nora del Lago y yo a este CD, donde la persona va escuchando cómo lo vamos guiando para hacer un automasaje en todo el marco colónico, y según la zona del intestino, en base a un mapa que yo mismo elaboré de los 5 elementos de la medicina oriental aplicados al intestino, se va limpiando cada emoción negativa que corresponde a ese elemento, o sea, a esos órganos, y se va eliminando con la materia fecal hacia la cloaca, y el excedente se manda con la exhalación a una imaginaria hoguera que se transforma
transmuta en su opuesto positivo, la emoción positiva opuesta a la negativa que se mandó. Y eso después se inspira, y por esto decimos que es muy útil esta técnica que hemos desarrollado, no solamente para limpiar profundamente el cuerpo, sino también el alma. Gracias. En una nota así muy cordial con ella, porque nos distendemos y empezamos a hablar del mundo, de lo que pasa, de las profecías, ¿sí? Este y otros temitas que fuimos desarrollando con María Esther Pedroni, te lo vamos a presentar. Centro Kenet y María Esther Pedroni. Bueno, mira, en este momento un poco convulsionado por el tema de tantos feriados que realmente nos molesta muchísimo porque no se pueden hacer las clases como corresponden, teniendo en cuenta que nosotros trabajamos de lunes a viernes y que la gente que trabaja deja su actividad a las 7 de la tarde, 7:30 comienza allí, hay 2 turnos por día. Imagínate la cantidad de feriados que hay. Entonces, bueno, convinimos con los de los días lunes que no vamos a respetar esa fecha, pero no te vienen todos los alumnos porque muchos toman el feriado y se van. Entonces el ciclo lectivo se convierte en un año, en vez de un año y medio o más. Es un problema. Yo creo que ese problema lo deben tener toda la gente que trabaja de una manera sistemática, ¿viste? Las explicaciones son simples, lo que pasa es que se van cumpliendo todas las escrituras. De estas cosas se ha hablado mucho, han hablado los mayas, han hablado gente de nuestro siglo también, ¿no? Prediciendo lo que iba a pasar. Y uno lo está viendo. Mi maestro hablaba 40 años atrás de todo esto que está pasando ahora. Y yo a veces pensaba, bueno, yo no voy a vivir para ver tantas barbaridades. Y las estoy viviendo. ¿Y usted comenzó 40 años atrás? 40 años atrás se hablaba de todo lo que iba a venir. Lo que pasa es que no se tenía noción de cuánto tiempo transcurría, porque el tiempo nuestro no es como el tiempo del universo. El universo no tiene tiempo, es atemporal. Entonces se dan las cosas en el momento como cuando un fruto cae del árbol, cae cuando está maduro. Y en la medida que iban transcurriendo los hechos, yo decía cuánta razón tenía. Qué visionario, ¿no? Cómo recibía realmente informaciones del más allá, ¿no? Como vulgarmente se dice. Cómo canalizaba información. Y bueno, ahora lo estamos viendo que también nosotros lo hacemos. Que decimos cosas que no sabemos por qué las decimos, pero que ocurren y que están pasando. Es una cosa que es como que se va despertando un canal, digamos, de conexión con los seres superiores, y bueno, las cosas pasan, transcurren. Claro, a nosotros nos da la seguridad de que todo lo que está pasando es correcto, de que está bien, no nos estamos, ¿cómo puedo decir?, asustando con todo lo que pasa, pues sabemos que esto iba a pasar. Mira, yo diría que era el inicio de meterse en todas estas cosas nuevas, entre comillas, en donde había un proceso de evolución más acelerado, donde no todos están a la altura de ingresar. Depende de la evolución de las almas. Eso es algo que no se puede controlar aquí, en este mundo, ¿no es cierto?, en esta circunstancia que estamos viviendo. Pero eso es así, es desde que el mundo es una realidad. Lo que pasa, fíjate, en esta semana pasada, el 17 de abril, para ser más justo, en el diario La Capital, la gente lo puede ver, fíjense que hay científicos que dicen que la muerte no existe. Nosotros lo sabíamos 40 años atrás, con lujo de detalle. Y bueno, ahora los científicos están uniendo a la espiritualidad el mismo conocimiento, se están dando la mano. Gracias. Nunca me voy a olvidar, un domingo a la mañana, después de ver la repetición del Valor de Vivir, tocó timbre y vino a buscar un libro del doctor Giraldo Motura, porque su marido estaba muy enfermo, ¿sí? Y yo la verdad que no sabía quién era. Dije, bueno, una televidente más. Esa televidente que vino a buscar un libro para ver de qué manera podía contener esa larga enfermedad que tuvo su compañero de toda la vida. Se cumplen 3 años de la muerte de su marido. Un ser encantador. Yo tuve la oportunidad de verlo, divino, macanudo, buenísimo, ¿sí? Así que desde acá, desde el Valor de Vivir, Clelia, te mando un beso y vamos a homenajear juntas a ese ser tan encantador que fue tu marido.
Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa preferido. Nosotros esta semana, hace 3 años que nuestro director partió, le dedicamos unas pequeñas palabras. No llores si me amas, sabemos que estás en paz, Dios te tiene a su lado. ¿Cómo no añorar tu presencia cariñosa, contenedora, tus palabras simples, justas, tus manos hacedoras? Con tu mansedumbre y tu bondad sostenías esta familia. Tu amor suaviza nuestras penas. Quisiéramos correr, abrir el cielo, encontrarte, abrazarte, pero aún hoy es imposible. Anhelamos el reencuentro, tu recuerdo nos enaltece y regocijamos al escuchar decir a todos, familiares y profesionales, qué enorme persona, de bien fuiste. Gracias. Bueno, esta semana le vamos a dar, o este mes, mejor dicho, le vamos a dar importancia a lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país, en toda América Latina y en realidad en el mundo. Vamos a hablar un poco de la gerontología, o sea, del adulto mayor. SOLAGE es una sociedad latinoamericana de gerontología, donde entramos también nosotros, y todos pensamos algo, que queremos llegar a viejos, pero no queremos serlo. Hay un modelo de atención terapéutica para el adulto mayor. Hay necesidad de cambios. Tiene que ser participativo, bien informado. El envejecimiento es demográfico. Más importantes son las profundas modificaciones que existen en las estructuras, tanto sociales, económicas, culturales. El VGI es la valoración geriátrica integral, es decir, nuestro paciente sigue siendo uno y tiene 3 grupos dentro de ellos, el que es ambulatorio, el que está en su casa y el que es hospitalario. ¿Qué necesitamos para toda esta gente, como para nosotros también? Calidad de vida. ¿Cuáles son los objetivos? Crear políticas, como creamos para todas las cosas, también para esto. El principal es determinar el indicador de una salud oral geriátrica, ya lo vamos a ver. El GOAI es un índice de valoración en la salud oral geriátrica. Refleja la salud oral en el adulto mayor, en los hogares de ancianos, porque no solo tenemos que pensar que están en nuestra casa. Y hace un índice que es de corte transversal, de naturaleza descriptiva y evaluativa. Evalúa qué es lo que pasa. El adulto mayor de 67 a 98 años con una media de 78 tiene principales enfermedades que son la presión alta, las gastritis y el alto nivel de dentulismo que existe. ¿Cómo concluimos con esto? Que hay un alto nivel de desdentados en los AM, que le falta prostodoncia, que hay que hacer composturas de ellas y que hay que tener un conocimiento en salud oral por parte del personal de los hogares. Tenemos que tratar de ver de qué forma podemos unirnos todos, hasta yo diría los alumnos de odontología también, y los que estamos recibidos también, un poco para pagar la suerte de haber tenido una facultad abierta al pueblo. Bueno, seguiremos en la próxima. Hay una línea que une lo que sos y lo que podés ser. Aprovecha todo tu potencial con los múltiples beneficios de Spiruline en una vida equilibrada y saludable. El Día del Trabajo es un avance de la civilización. Es netamente un día de los trabajadores. Es un día para pensar y seguir trabajando en cambiar esta Argentina. Este 1 de mayo tiene que ir el reclamo nuestro, que queremos vivir en una sociedad más segura y más justa para todo el mundo. Creo que los trabajadores en este 1 de mayo tenemos que dar una batalla para concientizar a la sociedad que el valor fundamental de una sociedad es el trabajo. El trabajo cura todo. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.